Las puertas del consultorio médico virtual se abren para la Comuna 4. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea de las manos de un profesional. Bienvenidos amigos y escuchas de la emisora La Cuarta Estación, aquí dándoles nuevamente la bienvenida a una nueva edición de Salud a la Cuarta, el programa donde les traemos todos esos temas de interés en materia de salud con un profesional que es aquí muy amigo de la casa y que siempre nos trae todos sus conocimientos para que despejemos dudas. Y además nos da tips y sugerencias muy buenos en muchos casos. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando tal vez no de una enfermedad en específico, pero sí de un tema que es muy recurrente, que se ha vuelto una necesidad y de hecho un requisito para estudiar en muchas instituciones educativas. Entonces el día de hoy estaremos hablando de los certificados médicos estudiantiles y para eso les traemos nuestro médico invitado que nos estará explicando un poco más acerca de todo esto. Así que le doy la bienvenida al doctor Ferney Cortés López, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, además habitante y emprendedor de nuestra Comuna 4. Buenos días, doctor. Bienvenido a un nuevo programa. Buenos días, Daniela. Muchas gracias de verdad por esta otra nueva invitación, que en este caso de este tema, que también es algo que van al consultorio a solicitar madres, padres y muchas personas que necesitan este tipo de documentación para sus estudios, su trabajo o porque están también haciendo alguna curso deportivo. Así es, doctor. Entonces, entremos en materia de una vez y contémosle a la gente por qué son necesarios e importantes los certificados médicos estudiantiles. A ver, más que por qué son importantes, pues yo creo que los que vienen a solicitar este certificado es porque es uno de los requisitos que les están exigiendo ahora mucho en los colegios, en las universidades y sobre todo en las guarderías, en los hogares infantiles, como algo que la Secretaría de Salud pues les exige para que miremos pues dos cosas básicas, ¿cierto? Una, y yo creo que la más importante, es que con ese certificado médico estudiantil descartemos en este niño, en este estudiante pequeño que no esté padeciendo, sufriendo de alguna enfermedad infectocontagiosa, sobre todo, que implique riesgos para las demás personas, porque sí es muy importante, muchas personas pueden tener una enfermedad muy contagiosa y si no se detecta y no se hacen recomendaciones, pues puede pegársela a los demás. Entonces, eso es una de las cosas importantes, ¿cierto? También los certificados que vienen muchos deportivos. Qué bueno que veamos a los padres que están incurriendo a meter a sus hijos a cursos de deporte, de fútbol, de básquetbol, en fin, y descartar que esté apto, que no tenga alguna condición física que impida o tenga alguna restricción para que haga este tipo de actividad deportiva o ejercicio, ¿cierto? Porque ellos igualmente se tienen que curar en salud, ¿cierto? Porque una persona que esté haciendo algún deporte y que de pronto no está apto para ello, pues puede implicar el día de mañana en una demanda, ¿cierto? Claro que sí, doctor, porque por ejemplo, en mi caso yo recuerdo que pues a nosotros para estudiar no nos pedían nada de estos certificados médicos. Siento que se ha vuelto pues como más común hace unos años y me imagino que sobre todo con los niños
que se relacionan pues de formas muy diferentes pues a nosotros los adultos que tienen mucho más tipo de contacto, es importante, pero de pronto, doctor, pues las instituciones simplemente los utilizan para esto o tienen otro tipo de utilidad para ellos. Sí, básicamente es eso, ¿cierto? Y sobre todo cumplir una normatividad que les está exigiendo esa Secretaría de Salud, en este caso pues muchos que están adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo pienso que es muy raro cuando uno en la consulta al que llega le pregunta por qué viene, ¿cierto? Generalmente el que viene es porque tiene una dolencia y consulta por ello. Es muy raro el que le dice, no doctor, yo vengo a que me haga un examen médico general porque quiero saber cómo me encuentro en mi estado de salud. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Que uno siquiera una vez al año, no esperar que estemos enfermos para requerir una valoración médica, tener esa conciencia de que hay muchas cosas que se pueden estar presentando y que todavía no sabemos porque no se están manifestando pues la enfermedad con síntomas. Entonces, para mí esa sería lo ideal, invitarlos a que siquiera 1-2 veces al año pues vayan a una valoración médica. No esperemos a que estemos enfermos porque muchas veces incluso en estos certificados médicos que hacemos para los niños, los estudiantes, los deportivos, y también hacemos examen médico general para muchos que requieren un trabajo y que se les exige este tipo de certificación. Entonces encuentra uno muchas veces que no sabían y que de pronto encuentre uno muchas condiciones que son muy silenciosas como la hipertensión arterial, la diabetes, problemas endocrinos, de la tiroides, que es algo que también estamos viendo mucho. Entonces, qué bueno que vamos cogiendo esta conciencia y no dejemos solamente visitar al médico cuando me lo exigen de alguna institución, sino que es algo que debe hacerse consciente y siquiera al menos una vez al año solicitar una valoración médica general y mirar a ver cómo me encuentro. Claro que sí, doctor, muy de acuerdo con usted en que la medicina debe ser principalmente preventiva y que se nos vuelva un hábito, hacernos un chequeíto, como lo decía el doctor, una vez al año para de pronto descartar cositas que no se manifiestan en su momento, pero que no esperemos a estar enfermos y que de pronto ya no haya mucho que hacer. Entonces, doctor, siguiendo con ese tema de los certificados, que nos contaba que hay certificados estudiantiles para niños de guardería, de pronto a veces también lo exigen en las universidades, certificados médicos deportivos, que es los que exigen las instituciones deportivas para que los estudiantes de estos deportes puedan hacer su matrícula, certificados médicos laborales para las personas que van a entrar a trabajar en algún lugar. Cuéntenos, doctor, pues cómo se componen estos certificados, ¿serían iguales para todos o se diferencian en algunos aspectos? A ver, sobre todo los certificados estudiantiles y deportivos, pues en sí el compendio que está ahí en el certificado habla sobre todo en descartar estas enfermedades infectocontagiosas, que tengan un esquema de vacunación al día y es eso, ¿cierto? En la que uno hace referencia a eso, de que el niño en el momento en que se llevó, la persona no tiene enfermedades infectocontagiosas que impliquen estar en comunidad, ¿cierto? Porque si un niño tiene una enfermedad infectocontagiosa que no sepa, una tuberculosis, que esté tosiendo, pues miren el riesgo que tenemos de si no detectamos eso y que esta persona, este niño esté acudiendo a la guardería con el riesgo de infectar a muchos otros. Entonces eso lo colocamos ahí en el certificado, colocando además que el paciente es apto para estudiar, para laborar o para hacer ejercicios o actividades deportivas, ¿cierto? Entonces eso es lo que básicamente... Doctor, pero expliquémosle a la gente, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿qué tiene el examen? O sea, ¿cuáles son
como los componentes, cuáles son el tipo de evaluación que usted les hace a ellos. Sí, ahora se está haciendo mucho énfasis, sobre todo pues en el examen médico general, ¿cierto? Un examen, una revisión. Un examen general completo donde tú miras ese estado de salud del niño. Y hay otra parte donde les exigen lo que están solicitando, el tamizaje visual y auditivo, sobre todo en los niños pequeños, porque es muy importante descartar en el niño enfermedades de los ojos y los oídos, porque si no hemos detectado esto, este niño con este problema visual auditivo pues va a repercutir en su aprendizaje, ¿cierto? Un niño que no ve bien, que no escucha bien, pues va a tener limitaciones para ese aprendizaje. Entonces detectar este tipo de problemas para hacer pues otros estudios complementarios o remitirlo a quien corresponda. Entonces consta de esa parte, examen médico general, el tamizaje de la valoración visual auditiva, también se hace referencia a la parte de desparasitación. Es muy importante, y de pronto también sería otra invitación que me gustaría que hicieran para que habláramos de purgantes, de parásitos, de todas estas cosas, de vitaminas que a las mamás les encanta tanto y que solicitan mucho. Sí, es muy importante, doctor, pero aprovechemos este espacio de pronto para que la gente no se quede con la pregunta y en los niños, ¿cómo es la cuestión de la desparasitación? O sea, ¿es algo que se debe hacer periódicamente o según la necesidad? Sí, la idea es según la necesidad, ¿cierto? En los niños es un poquito más complejo. Pues yo creo que el último purgante me lo daría mi mamá y eso puede ser por ahí 40 años, ¿cierto? Porque lo más importante es enseñar a nuestros niños esos buenos hábitos de higiene, ¿cierto? Porque mire que los niños no tienen la conciencia que uno tiene, entonces manipulan sus alimentos, los cogen con las manos, de pronto no les hemos inculcado el buen hábito del lavado de las manos antes de sentarnos a la mesa a comer. Los niños cucharean, pero también cogen muchas cositas con sus manos, y si no se ha lavado las manos, pues ahí más fácilmente se va a meter parásitos. Entonces, en este caso, la desparasitación sería necesidad, ¿cierto? Según los síntomas del niño, pues habría que estarlo desparasitando cada 6 meses o cada año. Pero ya cuando el niño o la persona va cogiendo esa conciencia del buen lavado de las manos antes de sentarse a la mesa a comer, después de salir del baño, pues así vamos a prevenir de que no se ingieran parásitos y no tendríamos pues esa necesidad temporal de estar desparasitando. Pero entonces, desde las instituciones educativas, ¿exigen que los niños se desparasiten antes de entrar a estudiar, o cómo sería este componente de la desparasitación en los certificados? Sí, cuando a mí me llegan con que también el certificado de desparasitación, que también lo incluyo ahí en el mismo, con los mismos otros valoraciones visual auditiva, pues yo le pregunto a la mamá, a ese papá, ¿cuándo fue la última vez que usted desparasitó a su hijo, cierto? Si relativamente lleva menos de un año, pues no lo veo necesario, a no ser de que me esté contando de que de pronto está presentando algunos síntomas que nos hagan sospechar que tenga parásitos, una amibiasis, problemas del mintos, o sea, lo que las mamás llaman lombrices, ¿cierto? Porque también este tipo de cosas pues a veces no se manifiestan muy inicialmente, ¿cierto? Entonces todo eso lo valoramos y miramos realmente si un niño requiere desparasitación, y eso que pues también sería ideal antes de ello pues tener un examen de materia fecal, lo que llamamos un coprológico, coproscópico o coprograma, que son un poco más completos, y con eso ver si realmente necesita este tipo de medicamentos. Doctor, no, muchas gracias por explicarnos pues como a grandes rasgos qué son estos certificados médicos, por qué se están pidiendo, por qué se han vuelto un requisito desde la Secretaría de Salud, cómo están compuestos. Y le pregunto, doctora, ya en el consultorio médico y psicológico San Cayetano podemos encontrar este tipo de servicio, ¿qué tipo de certificados hace usted, por ejemplo?
Sí, como hablamos ahorita, entonces hay certificados médicos. ¿Que cuánto vale un certificado médico? Te preguntan yo, ¿para qué lo necesito? Para estudiar. Entonces hacemos los escolares, los deportivos, cuando traen los niños que están en una escuela de fútbol, de natación, entonces certificados deportivos, certificados para quienes vienen, que están en proceso de un empleo, que les piden el examen médico preempleo, ¿cierto? Claro, teniendo la aclaración de que a muchos les exigen que sea expedido por un médico en salud ocupacional o médico laboral. Siempre yo les pregunto eso, si tienen esta exigencia. Que no, que se puede por médico general, entonces yo también sí se lo puedo realizar. Bueno, esos son básicamente, bueno, también hacemos certificados médicos para estas personas mayores en las que están en un proceso de hacer vueltas en notarías de propiedades, de casas, donde se le exige sobre todo de la parte de la salud mental, de que esta persona ya con años esté con la capacidad mental de saber qué va a hacer, de saber cómo se llama, dónde está y todo eso, para que le sea aceptado pues todo esto que tiene que hacer en esas notarías. Y también expedimos certificados de estas personas que tienen también problemas con la lectura de las huellas dactilares, que precisamente por problemas de manos, de dermatosis, se van perdiendo las huellas, entonces no les lee y necesitan poner su huella para algún contrato que tengan, entonces también sacamos este tipo de certificado. No, perfecto, doctor. Ya saben todos, si en algún momento necesitan alguno de estos servicios, allí en el consultorio médico y psicológico San Cayetano lo pueden encontrar con el doctor Ferney Cortés. Entonces le agradezco mucho, doctor, por este nuevo espacio, por siempre traernos temas de interés para toda la comunidad y además pedidos por la comunidad. Sí, muchas gracias también a ustedes por la invitación y ya saben que cualquier inquietud que vaya manifestando pues todos estos escuchas de esta gran emisora, a la que agradezco mucho por tenerme en cuenta, porque me apasiona mucho esta parte educativa. Muchas gracias. A usted, doctor, y muchas gracias a todos a quienes nos acompañaron en esta nueva edición de Salud a la Cuarta. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en la Cuarta Estación. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.